¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Pues sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Breaking Time. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, el pastor de nuestra iglesia, el pastor Pablo, el papá del CC. Bienvenido al podcast. Gracias, ingeniero. Y gracias a todos por seguirnos a través de esta red, a través de este canal. Estamos para servir. Gracias, qué bueno que nos acompañó. Ya tuvimos en el capítulo pasado a la pastora que nos contó ahí algunos secretitos. Órale, no he visto el podcast. Voy a ver qué sacó. Ahora Algunos trapitos al sol. Algunos trapitos al sol, así que lo bueno es que no lo vio para que no se desquite. Bueno. Ya lo voy a ver qué. Ya después de que lo vea va a tener que ir al encuentro. Es cierto. Pues el tema de hoy se llama Conociendo al Pastor. Y yo creo que es un tema padre porque así como las ovejas en el campo, así también las ovejas aquí necesitan conocer al pastor, las necesidades. Porque todos creemos que a veces los pastores no sufren o que no pecan. Pues solo que seamos extraterrestres. pero no, somos de carne y hueso. Sí. Y queremos empezar con una pregunta bien básica que es... ¿A los cuántos años empezó el llamado por pastorear? Y que la complemente, ¿a los cuántos años ya fue pastor de una iglesia? Ajá. Bueno, es en realidad creo que en lo que yo he platicado con varios ministros, pastores o líderes, en el caso mío, al igual que algunos de ellos, no teníamos interés en ser pastores. Bueno, en el caso mío no era mi interés ser pastor. Solamente tuve un encuentro con Jesucristo pues en el 84, donde pues dediqué mi vida al Señor. Le dije, Señor, lo que tú quieras hacer en mi vida. Y entonces empecé a investigar cómo estudiar más la Biblia. Tenía 14, 15 años cuando me invitaron a un instituto bíblico. Y en realidad yo no tenía ganas de ser pastor, simplemente tuve un encuentro con Dios, sentí que debía prepararme para servir. No sabía en qué área ni nada. Es más, nunca pensé en ser pastor. Yo solamente quería ayudar en la iglesia a la gente. Y entonces me fui al instituto y quise servir a Dios. No quería ser pastor. Yo siempre quería estar como tras bambalinas, abajo de un pastor, sirviendo, ayudando. Entonces así empecé realmente en las cosas que no de plataforma, sino pues a limpiar los baños. Por 8 años limpiamos baños, un complejo de tres sanitarios grandes, el auditorio de la iglesia, cargar, sí, en ese tiempo eran bancas bien pesadas y cargábamos bancas, los instrumentos, El contrabajo. el contrabajo, ¿verdad? Yo siempre que fui bajista del grupo, subía y bajaba los instrumentos. Sí, sí soy ya. Pero sí es como un inicio, o sea, realmente no quería servir a Dios de estar al frente dirigiendo una iglesia. Solamente quería servir a Dios. ¿Y hasta los cuántos años fue que ya empezó? Bueno, me vine al instituto y de la Ciudad de México me trasladé a Michoacán, aquí a Uruapan. Y ahí entré al instituto bíblico que dirigía el pastor Saúl Pérez Muñoz, y ya fallecido, pero ese instituto lo inició el pastor Juan Speaker, la familia Speaker, y ahí estuvimos 3 años preparándonos, y ahí desde ahí ya empezamos a servir en la iglesia, en la música, con los jóvenes, salud con los niños, aunque todavía no nos conocíamos ya como pues un prospecto para casarnos, ¿no? Simplemente ella hacía lo que tenía que hacer y yo también. Y pues prácticamente fue empezar a servir a Dios así, tras bambalinas, afuera del escenario, en las misiones, en el mantenimiento de la iglesia. Así empezamos. Ok. Hay una cosa que me pasa a mí, que a veces estoy en la reunión o a veces estoy en algún lado y me imagino así como, yo siento que a lo mejor algún día me va a tocar o algún día, porque siento que todos tenemos que pasar en algún momento estafeta, ¿no? Y pues a mí sí me da un poquito de nervios. Cuando usted estaba ahí con esas personas,
sirviendo detrás de bambalinas, no le llegaban pensamientos, a lo mejor algún día voy a estar ahí, ¿qué voy a hacer? Pues sí, tienes muchos pensamientos de que quizás pudiera ser llamado a algo para estar al frente. Creo que todo inicia con un deseo en el corazón de amar a Dios, de amar a la gente, porque el ministerio es básicamente en dos vías, ¿verdad? Amas a Dios, lo conoces su palabra, te relacionas con Él en la oración, con la dirección del Espíritu Santo, y luego a tu alrededor pues te relacionas con la gente para vivir bien, para servirles, para ministrarles. Creo que todos somos llamados a ser ministros en un sentido, o sea, como en el ámbito secular, pero todo cristiano es llamado a ser un ministro porque es ministrar la presencia de Dios, ministrar a una persona la salvación, un ministerio de consejería, o ministrar liberación, o ministrar ayuda social, o sea, todos somos llamados a ministrar. Pero ya creo que se va perfilando uno más en el ministerio, ya como para estar al frente cuando estás en la iglesia, sirves a tu iglesia local, que es lo que yo recomiendo a todos los jóvenes, que no solamente sean espectadores o vengan y se sienten en una silla o vean qué hacen los demás, sino involucrarse, porque en el involucrarse es donde aparecen los dones que no tienes, o bueno, que tienes pero desconoces, que te da Dios, y al momento de hacer algo para agradar a Dios y servir a la gente, servir a la iglesia, se van despertando los dones que Dios te ha dado. Entonces yo recomiendo que la manera como nos damos cuenta en qué área vamos a servir a Dios es metiendo las manos en lo que haya. Si hay algo que hacer en la iglesia, barrer, trapear, pintar, estar en el estacionamiento, o ya, por ejemplo, ya pues ustedes con una carrera, o sea, como tú ministras a Dios y a la iglesia, pues con tus dones. Sí. ¿Verdad? Sí, yo creo que también a mí me pasó que también me tocó una vez estar en los baños en un campamento. Siempre en un campamento en los campamentos de niños, yo serví muchos años, y me ponían a predicar, me ponían a hacer cosas como de los principales, ¿no? Y un día al líder de niños me dice, te va a tocar los baños. Y yo, ay, ¿por qué los baños? Pues a mí me gustaba estar al frente y todo. Pero en ese momento que yo estuve limpiando los baños, creo que tuve un encuentro con Dios, y me acuerdo que estaba llorando limpiando los baños porque yo estaba tan enojado con Dios, porque decía, ¿por qué me pones a mí aquí si yo tengo tantos años sirviendo y eso? Pero pues fue tan grande. Yo creo que en ese campamento yo fui a recibir en lugar de ir a dar. Aunque estaba limpiando los baños, pues yo estaba ahí llorando y limpiando. Y ahorita que me dice que también estuve en el ministerio de baños, digo, no, pues sí, en todos lados sirviendo a Dios nos encontramos con Él. Creo que cuando damos empezamos a recibir, ¿no? Sí, pues es que uno de los aspectos que hay cosas que no nos damos cuenta que tenemos, por ejemplo, orgullo, vanidad. Entonces Dios en su gran soberanía no es que te quiera maltratar, sino quiere que se forme tu carácter. Y a veces en esas áreas de ministerio, pues que son muy difíciles de hacer, como si te dicen, no, pues voy a pintar aquí, nada, pues sí, no hay. Pero voy a lavar los baños, pues es algo muy terrible, muy difícil en el aspecto físico, en cuanto al aroma y muchas cosas, pero creo que lo que Dios quiere es primero que aprendamos a obedecer, que nos dispongamos en lo que se puede. Creo que ahí se quebranta tu voluntad en cuanto al orgullo, y se vuelve un humilde, sencillo, y estás dispuesto a hacer lo que sea. Entonces, como que son tratos de Dios en nuestro carácter para formarse. Sí. Al momento de formarse, entonces ya, si te ponen al frente, ya no vas a andar ahí, nada, pues que yo soy acá, yo soy y todo. Sí, hace tiempo estábamos platicando eso con mi esposa, de la historia de José el Soñador,
cómo es que a sus 17 años él tuvo el sueño y la visión, pero tuvo que pasar el proceso de tener que depender de Dios y de madurar para poder llevar a cabo el sueño de Dios. O sea, muchos años de proceso para que llevara el sueño de Dios de manera pues más madura, no como... Sí, algunos se preguntan que si José en su forma de tratar a sus hermanos, siendo el menor, el más consentido, bueno, había uno ya después menor que él, Benjamín creo fue, ¿no? Pero él siendo de los más chiquitos, pues consentido por su papá, le regaló una tónica, entonces no sabemos, solo Dios sabe, pero es muy probable que José estaba muy verde, decimos, ¿no? O sea, orgulloso, no, ustedes me van a servir y hasta mi papá y mi mamá se van a doblegar ante mí. Sí. O sea, no sabemos cómo fue su comentario a sus hermanos de los sueños que Dios le daba, que claramente vemos que sus hermanos lo odiaban. Sí. O sea, al punto que lo querían matar, literal. Solo creo Judá fue el que intervino por él y lo vendieron a los madianitas y fue a parar a Egipto. Pero creo fue un trato para su carácter. Y ya en el venderlo, en el hacerlo esclavo de Potifar y después caer en la cárcel por algo que no cometió, y estando en la cárcel, no sé, creo duró 2 años, todo ese tiempo pues Dios trató con su corazón. Sí. De manera que cuando quedó en segundo lugar de Faraón y llegaron sus hermanos, vemos que su corazón fue enternecido. Porque probablemente si no hubiese pasado este trato, pues a lo mejor hubiera reaccionado, o sea, ¡horca! Ahora sí, que se muera, ¿no? Sí. No, pues sí creo que Dios a veces nos lleva por pruebas para poder enternecer nuestro corazón y madurarlo. Ahora quiero que nos pueda contar cómo fue que usted manejó los primeros días de ser pastor, porque ya conocía la iglesia, o sea, tenía tiempo sirviendo aquí a la iglesia, y cuando le dan el cargo de ser pastor, a mí me pasó cuando me dijeron de ser líder, ¿no? Me dijeron, vas a ser el líder de jóvenes, y dije, bueno, pues sí, ya oramos y todo, y dije, pues, ¿ahora qué hago? Sí, pues te cae una cubeta con agua fría, sí. Porque no esperas, bueno, en el caso mío de mi esposa no esperábamos, que digan que nosotros no, más bien queríamos escondernos atrás de los demás, ¿no? Y órale por delante, está más grande, tiene más experiencia, o consideramos que pues nosotros no vamos a hacer porque pues no nos veíamos con un perfil de pues vamos a ser pastores. Uh-huh. Había otros matrimonios, líderes mayores de edad, con mayor capacidad y todo. Pero pues te cae un balde de agua fría y pasas como todo proceso de cambio, pues un momento de preguntas y respuestas. ¿Por qué yo, Señor? Si de repente, como dices, bueno, sí quería, pero no quería porque es una responsabilidad. Y en el caso de mi esposa, pues ella sí le costó mucho. Y yo no sé si por mi carácter o no sé, pero yo dije, pues órale, está bien, vamos. Y mi esposa, ¿cómo? Que no, nosotros los pastores, no puede ser. Sí. Ya servíamos al ministerio pastoral como ayudantes. Y entonces hay muchas cosas que ya sabíamos hacer, pero una cosa es que estés sirviendo a alguien y otra cosa es que tú dirijas la iglesia, que tú tomes ese lugar de autoridad. Es mucha responsabilidad. Me sorprende cómo es que, no sé, a veces creo que Dios es muy inteligente para guiarnos y tomar direcciones, pero para tomar las mejores decisiones. Pero ya cuando está uno dirigiendo a muchas personas, yo creo que ha de ser difícil porque a veces con unas no quedas bien y con otras no quedas bien. Eso se ha enfrentado, ¿no? Muchas veces para saber a quién guardar el corazón. Es muy difícil, ¿no? Bueno, no sé si en algún momento dado llegas a caer en eso, pero creo que lo que más quiere uno es agradar a Dios. Y con el tiempo te vas dando cuenta que pues uno no es monedita de oro, ¿verdad? Que le cae bien a todos. Hay veces que tu tipo de liderazgo, tu carácter, tu forma de ser, pues no le cae bien a algunos. Y creo que a través de los años he aprendido que uno hace lo mejor que puede con la ayuda de Dios, de la palabra, del Espíritu Santo.
que con los dones que Dios te dio sin querer quedar bien, sino simplemente servir a Dios lo mejor, preparándote, capacitándote, aprendiendo de los errores y correcciones. Y a través del tiempo pues te das cuenta que lo que quieres es servir a Dios, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, y que va a haber personas que quizás por tu perfil, por tu visión, no va a ser tan agradable para algunos, pero para otros sí. Entonces hemos aprendido a lidiar con eso, pero sí, siempre es una preocupación al inicio, más que nada, de qué va a decir fulano de tal, ¿no? Si hago esto y así. Pero ya con el tiempo hemos aprendido que, pues, si ya lo oramos en tu intimidad con Dios y viste muchos puntos de vista de personas, líderes, amigos, nuestros pastores, hay decisiones que a veces se tienen que tomar que tú sabes que es la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si una persona es muy organizada, sucede en el matrimonio. Si uno de los cónyuges es muy organizado y muy administrado, pues regularmente el cónyuge opuesto es muy aventado. Entonces eso nos pasaba con mi esposa, que yo soy muy aventado y no, vamos a hacer esto y ¿cómo le vamos a hacer? A ver cómo Dios nos va a ayudar. Y he administrado, no, pero mira, no tenemos el dinero y que nos falta nos falta el otro. Y creo que ahí es donde encuentra uno un equipo, un equilibrio de qué tanto es el acto de fe y que no caiga en presunción, y qué tanto es un acto de administración, donde también uno tiene que ponerse a pensar. Dice la Biblia que si vas a edificar, pues tienes que ponerte a hacer cuentas, ¿no? Sí. Para que termines la obra y no te quedes avergonzado. Pero son ambas cosas que se conjugan en cuanto a la administración y la fe. Y es donde trabaja uno para saber cuándo es la voluntad de Dios y tienes que aventarte por fe. Y cuando dentro de ese acto de fe tienes quien te cubra con la capacidad administrativa para lograrlo. Sí. Ahora que habla de esto, yo creo que aquí entran un poquito las inseguridades, porque estamos acostumbrados a... Bueno, nuestra vida es por fe, ¿no? Todo lo que hacemos es por fe. Pero estamos tan acostumbrados humanamente a que hasta no ver, creer, hasta no ver, hacer las cosas. Y estamos leyendo un libro con los jóvenes que se llama Radical, que es de David Platt, y habla acerca de que radical significa ser como bíblicos, como lo que dice la Biblia. Entonces, ser radical, usted como pastor, es como decir a la gente, con el tan solo ejemplo del edificio, ¿no? que estamos. Vamos a construir pero sin dinero, ¿no? Eso es ser bíblico, porque estás confiando totalmente en Dios, estás siendo radical, pero pues yo creo que también vivimos con inseguridades y ¿cómo voy a decirle a la gente? Así me imagino como cuando Moisés, ¿no? O Noé o todos los que Dios les mandaba a hacer algo, pues que tenían que avisarle al pueblo, a la familia y decirle vamos a hacer esto, pero solo por fe. Bueno, precisamente ese es el liderazgo. Creo que es el llamado se da y Dios pone eso en tu corazón y tú crees firmemente que es la voluntad de Dios y se logra. Pero creo que yo siempre busqué lo que llamo el impulso de fe. O sea, todo el mundo tiene fe en algo. Nosotros tenemos fe en Dios y en su palabra. Y hay cosas en la Biblia que Dios te habla, ¿no? Pero el impulso de fe para mí es que tengo la idea y ahí está guardada y de repente la masco, pienso y no siento un impulso. Entonces creo que ese es el momento donde hay que buscar mucho a Dios. Señor, si es tu voluntad, pues enséñame. Y cuando tienes el impulso de fe, que es la dirección de Dios clara y precisa, pues no hay vergüenza, porque al final Dios te respalda. Eso sucedió, por ejemplo, cuando se compró aquí la propiedad, pues no teníamos un remanente muy pequeño, como un 5%, 8% de la propiedad. Y estuvimos esperando varios años hasta que sentimos el impulso de fe y nos aventamos. Nos apoyaron para ver la forma de cómo contactar al dueño, hacer un poco ahí de diálogo para mejorar el pago, las condiciones de pago y todo, y se dio. Y lo mismo para construir, pues no teníamos más que un porcentaje también pequeñito.
pero viene el impulso de fe y Dios te hace hacer cosas ridículas a veces que, pues, desde otro punto de vista dice, pues, están locos, ¿no? Yo creo que tú te acuerdas cuando nos salimos del auditorio y nos pusimos aquí entre las piedras y con las lonas Sí, la cámara de humo no teníamos, pero la gente saltaba en el piso de tierra y ahí salía el humo. sí. Se estaba quemando. No, pues sí es sorprendente porque siempre he creído, bueno, ahora que estamos leyendo este libro, nos habla también acerca de que Dios se encarga de que nosotros nos demos cuenta que Él es el que está obrando. Porque a veces nosotros pensamos que nosotros somos, pero en realidad siempre es Dios. Como cuando Jericó, que estaban marchando alrededor y pues los que ya al final de que tuvieron la victoria no dijeron, tocaste muy bien el mío o gritaste muy fuerte, sino le dieron toda la gloria a Dios y eso es muy sorprendente, los impulsos de fe. Yo creo que pues que Dios nos dirija a saber cuándo tomar pasos de fe y cuándo tenemos que hacerlo y cuándo ya tenemos que sacudirnos y quitarnos nuestra incomodidad para salir adelante. Hay varios pasajes en la escritura que nos muestran esos impulsos de fe. Por ejemplo, si te acuerdas, Jonathan y su paje a conquistar a los demás estaban asustados, temerosos. Y Jonathan dijo, pues, Dios está con nosotros, vamos. Hicieron una forma de cómo podían ver si Dios estaba con ellos. Y vieron que Dios les daba. Entonces hubo una confusión ahí en el ejército enemigo y pues ellos ganaron la victoria, ¿no? Pero fue un impulso de fe, de valor, de determinación, pero muy dirigido por Dios. Creo que a veces cometemos errores cuando decimos que es Dios quien nos dirige a hacer algo y en realidad no fue Dios. Fue nuestro orgullo, fue nuestro pensamiento humano. Somos humanos y fallamos. O a veces cedemos a los caprichos de otros porque pues nos empujan a que tienes que hacerlo, cuando en realidad tú dices, no, es que no. Cierto. Y por último me gustaría preguntar algo. ¿Qué usted, si pudiera viajar en el tiempo y encontrarse con Pablo antes de ser pastor, qué consejo le daría? Bueno, ser más persona de fe, de sabiduría, de meterse más con Dios para escuchar claramente su voz, creo que es clave. O sea, meterte con Dios, escuchar bien su voz, saber que Dios es el que te habla y ejecutarlo. Y eso te da la capacidad de vencer tus temores. Todos tenemos temores, todos tenemos inseguridad hasta cierto punto. Y creo que hay cosas que tenemos que vencer. Por eso, pues Dios le dijo a Josué cuando murió Moisés, pues ya, o sea, levántate y sé esforzado y valiente en conocer mi palabra para que la pongas por obra. Y creo yo le diría a ese Pablo Valdés, pues métete más con Dios, aprende más a oír su voz clara y específica y después de eso quítate el temor y dale con todo. Sí. Oh, está mi padre. Y eso me sorprende mucho porque siempre que platico con el pastor que me siento agüitado, siempre su primera respuesta es, métete con Dios o estás haciendo tu devocional o así. Eso, pues yo siento que cuando uno está en el problema, nunca ve eso. Pero a mí como que es una persona que admiro mucho yo, de usted, porque siento que es un hombre de fe, un hombre de oración y un hombre que uno puede seguir sus pasos para seguir a Jesús. Entonces, estábamos viendo una referencia de cómo es que el pastor en el campo, pues solo lleva el alimento y las ovejas conocen y van nada más por el alimento. Igual aquí yo admiro mucho su forma de estar orando, de estar
al cuidado de la iglesia y más que nada pues alimentando la iglesia, porque yo creo que es muy difícil cada viernes, ¿qué voy a dar, Señor, el domingo? ¿Qué voy a dar el jueves? O que te llaman de una emergencia que murió alguien y vas apenas y qué voy a dar en el velorio o cosas así, pero siempre estar al pendiente de lo que Dios tiene para el pueblo y eso admiro mucho porque siento que es una tarea muy difícil, pero eso es admirable. Pues se vuelve fácil cuando está uno metido con Dios porque tienes algo que dar. Siempre dijo un predicador, si hiciste devocional tienes algo que dar, sí, porque Dios te habló. Entonces, pues tú mantente diariamente con alimento y seguramente algo de eso va a funcionar. Sí. Lo otro es, a través del tiempo hemos aprendido a hacer equipo. Creo que la iglesia va no porque esté uno nada más como pastor, sino el levantar líderes, el darle lugar a las personas. Creo que lo hemos tratado de hacer al máximo. Algunos quizás no lo han entendido y no participan o se quejan de que no les da un lugar, pero en realidad lo que queremos es que todos participen. Yo he soñado y les he dicho, un día quiero ver la iglesia donde cuando llame todos a la reunión de servidores, de voluntarios, de los que ayudan, todos estén ahí. Que todos los miembros de la iglesia estén en la reunión de servidores. Sí. Eso sería fenomenal, ¿no? Uh-huh. Y quisiera decirle algo a la iglesia antes de irse, un mensaje o algo así que nunca le haya dicho. Sí, bueno, ¿qué le diría yo a las generaciones o a la iglesia? Pues que muchas gracias por darnos la oportunidad de servir, por confiar en nosotros, confiar obviamente en Dios y en el ministerio que Dios nos ha dado. Y por ayudarnos cuando necesitamos consejo, creo que es importante. Y que nos perdonen si en algo les hemos fallado, hemos lastimado su corazón. Queremos hacer lo mejor que podamos para que todos conozcamos a Dios y lo demos a conocer. Gracias, pastor. Pues yo solo para terminar quiero decir, yo creo que la mayor parte de la iglesia, o yo creo que toda la iglesia, creemos que son de gran bendición para nuestras vidas, que los amamos mucho, que los honramos y que valoramos todo el tiempo que están invirtiendo para servir a Dios y depositar la semilla en nuestras vidas. Bueno, pues gracias. Quiero decir algo más. La idea es levantar nuevas generaciones de liderazgo como ustedes, sí. Jóvenes, niños, aún mayores para lo que Dios tiene por delante. Creemos que ese es el llamado de servir a Dios, levantando nuevas generaciones para que mientras Cristo no venga, sabemos que Él viene y pudiera venir hoy, pero en lo que Él viene, estar preparando líderes para la cosecha que se avecina muy grande. Y todavía nos hacen falta muchos pueblos que conquistar. Queremos que cada pueblito aquí cerca, a la redonda de 1 hora de distancia, cada pueblo tenga un grupo conexión mínimo. Si no es que una iglesia, ¿verdad? Y bueno, pues gracias. Así que si tu llamado es, acércate al pastor y a las clases y a todas las capacitaciones. Y bueno, pues para terminar, pues gracias a ustedes que están con nosotros en este podcast. Gracias, pastor, por acompañarnos. Y ya estamos a punto de comenzar con otra nueva temporada. Ya estamos a nada de otros capítulos de terminar esta temporada que tuvimos. Pero vamos a comenzar con otra. Tenemos videos en Patreon, donde nos pueden apoyar. Y pues aquí en las redes sociales, Facebook, creo que también ya está TikTok y más redes sociales donde nos pueden acompañar. Y los podcasts, pues cada semana estamos con algo nuevo y preparándonos para llevarles algo a casa también. No olviden también venir a la iglesia, a las reuniones, pues y aquí los esperamos. Sí, gracias, Inge. Nos vemos. Y a todos. Hasta luego. Adiós.